Ya, yo creo que en honor al tiempo, comencemos. ¿Alguien que le haya quedado alguna duda o consulta de la clase anterior? ¿No? ¿Todos claros? Ya. Entonces, miren, el reconocimiento de los activos intangibles a veces tiene, voy a hacer algo antes de hecho de partir la clase, porque después siempre fallo en lo de la luz. Ahí sí, mucho mejor. Ya, entonces el problema del reconocimiento de un activo intangible es que regularmente uno dice podría ser complejo de incorporar. Entonces vamos a ver que hay algunos activos intangibles que no se pueden reconocer cuando son generados de forma interna. Ya decíamos en la clase anterior que tú podrías adquirirlos, podrían provenir de una ley, tú podrías tenerlos bajo algún desarrollo interno o podrían provenir de una combinación de negocios. Son las cuatro formas en las que un activo intangible es adquirido para la empresa. Entonces, de esa forma uno dice, mira, por ejemplo, el caso de Facebook con WhatsApp. ¿Qué será más valioso? ¿Facebook o WhatsApp? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Facebook, porque Facebook compró WhatsApp, Ya, ¿o no? el dueño de WhatsApp. Entonces, lo que dice la contabilidad es algo distinto. Dice, mira, de activos intangibles tiene 3.400 millones de dólares de un total de 46.000 millones de activos. O al menos eso decía el último trimestre de 2015, que fue cerca del momento de adquisición. La plusvalía, que es un mal nombre, digamos el goodwill, que es un mucho mejor nombre, decía 18.000 millones de dólares. Entonces, una parte significativa de su activo intangible era esa plusvalía. Entonces, lo que uno decía era, mira, una empresa dedicada a Internet, lo más normal es que tenga una cantidad importante de activo intangible. Y en este caso uno diría, bueno, si Facebook es el dueño de WhatsApp, Facebook al menos vale lo mismo que WhatsApp, pero no en su contabilidad. En su contabilidad, en realidad, había un valor de mercado, por ejemplo, que era de 370.000 millones para Facebook, que ahora es algo así como 600.000 millones. ¿Sí? Y el 2014 había adquirido WhatsApp, pagó casi 20.000 millones. ¿Por qué pagó? Porque en el futuro espero que me vaya bien. Fíjense que WhatsApp en muchas partes del mundo no cobra nada, entonces hay una lógica de adquirir un intangible que todavía quizás no te genera beneficios, pero que en el futuro te podría mejorar, que va a haber algo mejor. Por eso el nombre de Goodwill, mejor por venir, buena fortuna, tiene más sentido que plusvalía. Y entonces al adquirir eso, registró ese Goodwill por 18.000 millones. Por supuesto, registró dentro de los activos intangibles, dentro de estos 3.400 millones que decíamos, la marca WhatsApp. Y la marca es un activo que tiene una vida útil indefinida. Es como los terrenos, no sé si dura 10, 100, 5.000 años, pero no se amortiza, que es el concepto para los activos intangibles por el desgaste, equivalente a la depreciación de una propiedad, planta de equipo. ¿Sí? Ricardo. Profe, en el caso de WhatsApp, Ajá. porque WhatsApp no ocupa publicidad y ninguna de esas cosas como para obtener plata, entonces sé que era muy popular y por eso Facebook lo quiso adquirir, pero ¿cómo genera, de cierta forma, valor WhatsApp aparte de la marca? ¿Vende los datos? No, no estamos seguros. Algo cree que genera Facebook, pero no estamos seguros. Entonces, por eso que a uno le queda la duda de
bueno, tú lo podrías comprar por las oficinas, por los inventarios, por los terrenos, por algo que tenga la compañía. En este caso tú dices, ¿qué tiene WhatsApp? Un nombre, unos servidores, una plataforma, una app y son puras intangibles. ¿Entiendes? Y que es quizás lo mismo que hace Facebook. Entonces, eventualmente tú dices, ya, pero Facebook tiene un ingreso, tiene un revenue que proviene de la publicidad. WhatsApp todavía es incierto, o sea, y esto ocurrió hace varios años, y todavía es bien incierto de cómo va a generar los ingresos. Entonces, en la contabilidad de Facebook, la marca Facebook no vale nada porque es una marca que desarrolló internamente. En cambio, WhatsApp, si vale algo porque proviene de la adquisición, entonces como él fue y compró la empresa completa, eso es una combinación de negocios. Junté el negocio de WhatsApp con el negocio de Facebook. ¿Sí? Y en esa generación, en esa combinación, perdón, se generó o por generación se puede obtener el de la adquirida, que en este caso es Facebook. ¿Entiendes? Entonces, perdón, en este caso es WhatsApp. Entonces, como Facebook ha sido una marca que se ha desarrollado internamente por Facebook, no reconoce el costo de ese o el valor de ese activo intangible en su contabilidad, porque las marcas son aquello o es una parte de los activos intangibles que no se pueden contabilizar por desarrollo interno por todo lo que discutimos en la clase anterior. En cambio, si yo voy y compro WhatsApp, una de las cosas que compro es la marca WhatsApp y como es por adquisición o por combinación de negocios, sí se puede levantar, mostrar, contabilizar dentro de su estado financiero. Ricardo. ¿Y no podría ocupar como el valor de una app similar? O, por ejemplo, ocupar el valor en uso para saber más o menos cuánto valdría en contabilidad a Facebook. Podría, pero ¿qué hay igual a Facebook? Podría ser en Instagram, Twitter, pero También es como de Facebook, Instagram, Twitter. Twitter. En la bolsa vale muy poco. Se abrió a $45, subió el primer día hasta $75 el 2014 y ahora vale $18. No tiene el LinkedIn. mismo negocio en el fondo. Y estos son justamente los casos en los que uno dice, bueno, no tengo un precio de mercado, no tengo un precio. No se puede, porque aparte tú dices, ya, pero la gente podría estar pagando 370, 600 mil millones de dólares por Facebook por algo que no estamos seguros que sea solo la marca. ¿Entiendes? Nosotros decíamos en la clase anterior, mira, Apple tiene activos intangibles, tiene esta cantidad total de activos, pero vale el triple en el mercado, valía 1,34 trillions y en la contabilidad tenía algo así como 350 mil millones. Entonces dijimos, bueno, hay una diferencia entre el valor contable y el valor de mercado que es significativa, por alguna razón. Y eso es lo que queremos discutir. Una parte podrían ser lo intangible, pero nótese que la intangibilidad genera que sea mucho más complejo calcular el valor, por lo menos, o al Pero menos verlo en la cantidad. Profe, ¿no podría ser por la demanda de mercado también que se vea ese valor Pero claro, pero demanda de qué. de las acciones, como que lo dispuesto que está a pagar la gente Pero ¿por qué la gente compraría acciones? como inversión al final? ¿Pero qué recibe? Porque en el fondo la persona piensa, me puedo comprar un auto, una casa o una acción. ¿Por qué me compraría la acción? Por el dividendo. Ah, por ahí va. Las acciones pagan algo. Nosotros cuando lleguemos a instrumentos financieros después del aprobado, vamos a decir, mira, las razones financieras para comprarse una acción son o recibir dividendo o que vaya a subir de precio. ¿Sí? Una razón más del tipo de poder podría ser tomar el control de la empresa, elegir un director o tomar todas las decisiones significativas. Listo. O podría haber una razón como la que dábamos en la clase anterior, cuando veíamos los estados financieros azul azul. Mira, un equipo de fútbol pierde pura plata. ¿Pero por qué compró la acción de un equipo de fútbol? fanatismo. Por Eso, pasión. emocional. ¿Se entiende? O podría haber otra razón que después vamos a discutir. Podríamos decir, mira, ¿tú por qué te compras la acción de un club social? ¿Estatus?
estatus. Eso es. ¿Entiendes? O porque te gusta jugar golf. O me compro la acción de estacionamientos. Vamos a mostrar acciones que son como poco líquidas. Nadie las transa normalmente que me quiero estacionar. Entonces, me dice, mira, o me estaciono, o que tengo estatus, o no sé, pues me compro una acción de una clínica porque soy médico y voy a trabajar en la clínica. Entonces, como parte del negocio, o alguna otra razón. Pero las razones financieras puras son que te pague muy buenos dividendos, que es lo que en finanzas uno después se conoce como una vaca de efectivo, una acción que es muy buena pagadora de dividendos, genera toda la utilidad y todas las utilidades las pagas como dividendos. O porque el precio de la acción vaya a subir mucho. Facebook, Amazon, Google, nunca han pagado un solo dividendo en su vida, pero la acción ha subido como la espuma. Netflix. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, uno dice, mira, cuando uno considera ciertos activos dentro de la contabilidad, las marcas que generé internamente jamás pueden ser contabilizadas. ¿Sí? Nosotros mostramos ciertas marcas, vamos a discutir mucho el valor de la marca en la clase del viernes que vamos a hacer en conjunto con la profesora Schurman. Mira, Falabella, Apple, Dell, Amazon, Yahoo, Microsoft, Copex, Zara y cualquier otra marca que sea altamente conocida, tú dices, bueno, esas marcas fueron generadas internamente. Entonces, en la contabilidad me es imposible asociar los costos que se dedicaron única y exclusivamente a eso y que no fueron dedicados a lealtad del cliente, bases de datos y otro activo intangible. Entonces, acuérdense que la cualidad, uno, para que fuera un activo intangible, es que sea identificable. Y hay algunos activos intangibles que te cuesta identificarlo. Mucho. El prestigio, la lealtad, el buen clima laboral. Ese tipo de activos es difícil separarlo. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene la complicación. Entonces, uno dice, mira, además, uno pensaría, por un lado, por ejemplo, las capacitaciones no son un activo intangible, no hay control. Entonces, para ir cumpliendo con las condiciones, tú dices, mira, algún activo intangible tendría que surgir a raíz de hechos pasados, pero tú podrías decir, bueno, es que en el futuro tengo esta película. Si a la película le va muy bien a la película número 1, ¿qué es probable que ocurra con la película número 1? Si tú tienes una película que fue muy exitosa, ¿qué podría pasar después de esa película? Que ¿Y la también le siguiente vaya es bien. exitosa? ¿A qué? No es peor que la primera. A la secuela, listo, entonces que salga una secuela. Entonces podría ser que tú digas, bueno, pero ese es un activo futuro. Cuando existan los derechos, o ya, si es que existen ahora los derechos a hacer una secuela, pero cuando surjan los derechos, y eso va a pasar cuando le vaya bien a la primera. Entonces podría ser discutible que sean surgido a raíz de hechos pasados. ¿Se entiende? Si tú dices, mira, es que el activo tiene capacidad de generar beneficio económico futuro, bueno, demuéstrame los beneficios que genera WhatsApp. Podría ser complejo de ver. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, mira, tú podrías tener una licencia, el Viagra. ¿Sí? Pfizer el año 1998 patenteó el Viagra y le generó algo así como entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en venta adicionales durante 15 años que duraba la licencia de fabricación. Con esa fórmula ellos patentaron el producto, nadie se lo podía copiar y entonces después de 15 años todos le podían copiar. Entonces, ¿cuánto vale la licencia para fabricar el Viagra si todos lo pueden hacer después de 15 años? Nada, listo. Esa es la lógica de un activo intangible. El valor residual o de recuperación es cero. ¿Sí? Lo mismo que te pasa si tú tienes un sitio web que ha sido diseñado internamente, pero solamente publicita cosas, no es un canal de ventas, no es una tienda virtual, entonces eso es un gasto. Si en realidad tú tienes un sitio web como Alibaba, Amazon, AliExpress, que es de Alibaba, eBay o algún otro que genera beneficio, entonces en ese caso sí tendría sentido reconocerlo como un activo intangible. Entonces una página web es una cosa que queda bien al límite. ¿Sí? El caso que sea valorizable de forma razonable, se puede valorizar. Eso es lo que vamos a explicar el día bien. Pero es más complejo, porque tú dices, mira, el flujo de caja es todo lo contrario a una propiedad de inversión. La propiedad de inversión, ¿cuál es una de sus características
referente al flujo de caja. ¿Cómo son los flujos de caja en una propiedad de inversión? ¿Independientes? Independientes. Pero los flujos de caja de un activo intangible no son independientes. Es difícil y casi imposible que el activo intangible te genere un flujo de caja por sí solo. ¿Por qué, Mene? Si tú tienes la licencia de un producto, necesito vender el producto. Si tú tienes una franquicia, por ejemplo, un local de comida rápida, tú necesitas que esa franquicia, tener todas las instalaciones, la maquinaria, el personal listo. Tú tienes la concesión de cobrar el peaje de una carretera, necesito gente que pase. Y necesito que pueda cobrar, listo, necesito otras cosas. Tú tienes el derecho a sacar agua. Ah, ya, ahí sí podría ser. Bueno, necesito el sistema para sacar el agua y regar mi propia plantación. Y así sucesivamente. Entonces, un activo intangible es difícil que yo tenga los flujos de caja separados del resto de los activos. Tú compras el pase de un jugador de fútbol, ¿cómo te genera beneficio? Ganando la liga. Entonces tengo que vender camisetas, tengo que vender entradas, tiene que jugar con otros jugadores, tengo que darle equipamiento, listo. Necesita más cosas. No funciona por sí solo. ¿Se entiende? Entonces uno ve, a veces, por ejemplo, piensa, responsabilidad social empresarial, que es una charla que estamos armando para la próxima semana con la gente del grupo Patio, dedicado a las propiedades de inversión. Uno dice, mira, las empresas podrían tener que distribuir cierta parte o de alguna forma, no obligatoriamente, pero de alguna forma de todas las utilidades que han obtenido a ciertas comunidades o a ciertos grupos de interés de la sociedad. Bueno, tú dices, ya, pues, si hago una corrida, si hago la corrida a la Tamerlane, la gente irá más a comprar pasajes de LAN si es que no quiebra porque hizo la corrida, o mejor aún, este siempre me parece el mejor caso. La última Teletón fue hace muy poco, fue en digital. Llegó a la meta, no sé cómo, casi nadie la vio, pero en una Teletón normal, ¿cuál es el supermercado que más dona plata? Unimark. ¿Seguro? Jumbo. ¿Ven? No tenemos idea. ¿Pero alguien iría a comprar al Unimark porque donó más plata a la Teletón? No. ¿O al No. Jumbo? No. ¿Ven? Entonces quizás hacer esa inversión, que es un activo intangible, fíjense que es como posicionarse en la mente de la gente, responsabilidad social empresarial, tiene un beneficio tributario gigantesco, pero si aún así le quito eso, es como una acción altruista, pero aún así no sé si podría calificar como un activo intangible, porque no tiene el potencial de generar beneficios económicos futuros, o al menos no es tan evidente. Digamos que al menos no es tan fácil. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú quieres valorizar lo que te genera solamente esa donación, distinto a que el Unimark haga una promoción, no sé, po. O sea, ¿y cuánto proviene solamente porque puse a Pancho Savera, Zabaleta en el comercial? No sé. ¿Se entiende? Entonces, los beneficios que genera un activo intangible son más difíciles de cuantificar. ¿Sí? Según la NIC 38, es la norma que manda los activos intangibles, solamente se pueden contabilizar si es que nunca antes fueron contabilizados como gastos. Si tú me dijiste, mira, toda la vida lo que le hemos pagado a esta supermodelo es tanto, lo hemos contabilizado como un activo intangible, listo, puede ser un activo intangible. Si tú toda la vida lo contabilizaste como gasto, entonces no puedes contabilizarlo ahora como activo intangible. Porque si no, lo que te va a pasar es que si tú vas, en vez de gastar el activo, o gastar el gasto, literal, o sea, llevar a resultado lo que pago, lo vas capitalizando en un activo intangible, ¿qué cosa va a aumentar para la empresa? Si hay menos gastos, ¿qué aumenta? La utilidad. La La utilidad. utilidad del efectivo. Entonces, por eso que los gerentes deben tener mucha discreción, mucho criterio cuando deciden capitalizar un costo o llevar a resultados un costo, porque eso puede distorsionar notablemente los estados financieros de una compañía. Particularmente en el caso de WorldCom, año 2001, la empresa se dedicó a activar todos los desembolsos para contratos que nunca iba a cubrir. Entonces, fraudulentamente, y es el segundo fraude, o es la segunda quiebra más grande de la historia fuera de la crisis subprime, de hecho, sería la primera quiebra, $100.000 millones.
la empresa en vez de llevar a gastos capitalizaba y capitalizaba y capitalizaba, y eso parecía que la utilidad, como tenía muchos menos gastos, era más alta y además tenía mucho más activo, entonces la gente diría, tiene mayores potenciales de generar beneficios económicos futuros. Bueno, a raíz de casos de ese tipo surgen las normas contables. Se adaptan a que si tú antes estabas haciendo esto, no puedes cambiar tu política contable. O sea, como en Conta 1, cuando uno dice, mira, no, es que este año me conviene FIFO, después me conviene LIFO, después FEFO, después LOFO, después promedio ponderado. No funciona así la contabilidad. Para explicar por qué tú cambiaste una política contable, existe una norma, la NIC 8. La NIC 8 te tiene que hacer una explicación gigantesca. Y cuando las empresas dan malas explicaciones respecto a eso, entonces las acciones se revientan contra el piso. Caen brutalmente porque los inversionistas saben que tú los estuviste engañando por mucho rato o estuviste haciendo las cosas muy mal si tú ahora cambias la política contable, por ejemplo, para que no se vea tan malo. En el fondo estoy maquillando los estados financieros. ¿Entiendes? Entonces, decíamos, mira, hay 4 categorías donde podríamos generar activos intangibles. ¿Sí? Entonces, estos activos que son inmateriales, o que no tienen materialidad, pero no en el sentido de que no son importantes, sino que en el sentido de que no tienen apariencia física, o se compran, o surgen de la ley, o son de una fusión o de una adquisición, o son generados de forma interna. ¿Sí? Los que son comprados es fácil. Los costos que debo incluir inicialmente son prácticamente los mismos que se asignan al resto de los activos. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, inventarios reconocen exactamente los mismos costos iniciales. Todo lo que sea necesario para dejar el intangible en las condiciones deseadas por la gerencia. Esa es la política. ¿Sí? Entonces, hasta que entre en operación. Si el activo surge de una combinación de negocio, es distinta. En ese caso, tú vas a reconocer 2 tipos de activo intangible. Voy a valorizar todo lo que sea. Entonces tú dijiste, mira, compramos WhatsApp. ¿Qué tiene? Ya tiene unas oficinas que valen 1000. Tiene esto que vale 500. Tiene unas cuentas por cobrar que valen 800. Además, estas marcas, y ahí sí ocupo lo que ustedes decían, voy y le pago un tasador de marca y nosotros mostramos que había una empresa que se dedica a valorizar todas las marcas todos los años, dice que esta vale 2500, esta vale 800, listo, tenemos todo esto. Entonces, en conjunto la empresa dice ya, tengo 4.000 millones en activos, que son identificables. Pero además tú pagaste más que eso, pagaste 20.000 millones. Entonces, como pagaste 20.000 millones, te va a ocurrir una cosa como esto. Quizás ver el asiento es mucho más claro. Nosotros después de la prueba 2 lo vamos a revisar muy en detalle. Pero diríamos, mira, si tú desembolsaste efectivo por 20.000 millones y eso te permitió adquirir, por ejemplo, la caja que tenía la empresa, ya, efectivo, no voy a ocupar la caja porque sería como cambiar caja por caja, pero voy a decir cuentas por cobrar, 1000. Ya, la marca y otro activo intangible por 3000. Los inventarios, ya la propiedad, planta y equipo por 2000 más. Ya listo. Suman 6, pero ¿por qué pagaste 20? ¿Por qué alguien pagaría 20 si tengo contablemente activos que valen 6000? Sería el valor de la marca al final. Pero la marca está considerada aquí, entonces pongámosle aquí marcas, listas de clientes, bases de datos, etcétera. Todos los activos intangibles que se le ocurran están en esos 3.000 millones. ¿Por qué alguien pagaría más que eso? Por lo que espero que valga en un futuro. Eso es. Porque acuérdense que por eso nosotros partimos este curso diciendo, mira, el costo o el valor razonable. Para muchos activos eso es una elección, entonces alguien me podría decir, bueno, es que estos son 6.000 de costo, pero el valor razonable es quizá 30. ¿Se entiende? Porque este va cayendo con el tiempo, se deprecia, se amortiza, se agota, como quieran llamarlo, y este podría ir subiendo. Ya, entonces hay una diferencia, pues si lo compré por 20, tú ganas, porque para ti valían 6, yo te pagué 30, o te pagué 20, perdón,
y yo gano porque para mí vale 30 y para ti vale 20. Y podría ser que para el que compra tiene un valor que es distinto que para el que vende. Por eso se encuentran oferta y demanda, ¿se entiende? Tú dices, para mí vale 30, para mí vale 15, a 20 es buen negocio para ambos. ¿Se entiende? Entonces, contablemente lo que va a ocurrir ahí es que va a aparecer una nueva cuenta. Y esa nueva cuenta es lo que se conoce como el goodwill o la plusvalía o el crédito mercantil por, en este caso, 14.000 millones. Sí, el menor ¿Puedes valor. explicar un poco más la plusvalía o el goodwill? Lo explico al tiro. Ricardo, tú ibas a preguntar algo antes, perdón. Sí, profesor. ¿Existe la posibilidad de que WhatsApp lo que pueda hacer, en vez de que gane valor porque la gente piense que en el futuro va a tener mayor valor, sea porque vende información? ¿Eso también se contabilizaría? O sea, es parte de las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos. Por eso le han puesto lo del cifrado de extremo a extremo, etcétera. O sea, pero por eso que Big Data es el futuro. Entonces, si tú ves el tráfico que tiene una persona en 10.000 cosas, en 10.000 veces al día, tengo una cantidad de datos que eso te permite direccionar publicidad, comportamiento de compra, etcétera. Modelar eso, Big Data, los departamentos que más crecen en la empresa hoy en día son inteligencia de cliente y de negocio. Business Intelligence tiene una cantidad de datos, y tengo 10.000 millones de transacciones. Entonces, puedo crear algoritmos, obviamente esto es imposible de procesar por una persona, pero que solamente te haga aparecer esto. Y por eso que uno ve cada vez más publicidad que tiene que ver con lo que buscó, no es que te salga cualquier cosa. Entonces, si alguien no tiene un hijo, es difícil que te empiecen a salir sillas de auto para hijos. Claro, entonces si tú buscaste algo de PlayStation una vez, te van a aparecer juegos y control, etc. Otros le van a aparecer eso. Se direcciona eso. Y entonces vuelve mucho más eficiente el gasto de marketing, que también es algo que nosotros vamos a discutir ahora todo el viernes. Entonces, ¿puede ser que vendan los datos? Es cierto, o sea, lo ha investigado un poco, lo ha investigado bastante en Estados Unidos. Yo, una parte de lo que cayó el valor de Facebook, piensen que Facebook se pegó el 2018, la baja más grande en toda la historia de la acción en el mundo. Bajó en una semana 100.000 millones de dólares. Es como haber destruido 20 veces al año en una semana. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? No, porque la Security and Exchange Commission y otros reguladores de Estados Unidos le pasaron una multa y le dijeron, tú estás vendiendo. Entonces, esa pérdida de confianza de que tú estás vendiendo los datos de las personas destruye todo el negocio. Porque fíjense que no es un negocio actual. Todo está basado en lo que va a pasar en el futuro. Por eso que el valor presente de los flujos futuros es lo que vale tu PPE, tu activo intangible, tu cuenta por cobrar, tu propiedad de inversión y cualquier cosa que se le ocurra en la vida. Todo vale o debiese valer el valor presente de los flujos de caja. Entonces, el goodwill, y ahora atiendo a la otra consulta, podría ser que tú dices, mira, estos 20.000, yo dije, voy a poner a dos personas, voy a decir, mira, para A vale 15.000 millones, para B vale 30. Bueno, el fair value, por eso es razonable, no es igual para todos. Entonces tú dices, mira, es que yo solo soy WhatsApp, pero si combino WhatsApp con Facebook, podemos hacer algo mejor. O piénsenlo en algo más básico, pues tú eres Coca-Cola Andina, se dedica a distribuir Coca-Cola en la zona central de Chile. Pero tú podrías ser en Bonor, Embotelladora del Norte, que como lo dice su nombre, vende Coca-Cola en el norte. O podría ser Coca-Cola Polar, y vender Coca-Cola en el sur. Bueno, si fusiono a la empresa, ¿qué podrían hacer mejor? Venderse ¿Tener más en mercado? todo el país. La distribución. Ya, podría optimizar la distribución, pues entonces voy a enviar los camiones más llenos. Además, ¿podría bajar el costo de producción? Sí, porque También. mayor cantidad Eso, consigo mejores precios. Economía economías de a escala. escala, consigo mejor negociación con los proveedores. ¿Se entiende? Entonces tú dices, sí, pues, si yo administro el negocio tal como estoy, vale 15, pero si tú lo administras, que eres mejor para el negocio, vale 30. Entonces podríamos llegar a esta diferencia que vale 20. Y en el fondo, el goodwill es como el valor agregado del proyecto.
¿Se entiende? Entonces tú a futuro podrías hacerlo mejor. Por eso que es como goodwill. En el futuro hay una buena voluntad, hay mejores expectativas de que vamos a negociar mejor, etcétera, etcétera, que se van a optimizar los procesos y eso vale 14. Y ese es justamente, el goodwill no se puede desarrollar internamente, solamente puede ser adquirido en una combinación de negocios. ¿Se entiende? Y tú dices, pero qué mal negocio, porque podría nunca suceder eso, ¿no? Porque fíjense que en la contabilidad vale 6, yo creo que vale 30, entonces para mí el goodwill es de 24 y solo pagué 14. Entonces todavía espero ganarme los 10 de diferencia. Y el otro dice, mira, para mí valía 15 y lo vendí por 20, gané 5. Puede ser que las dos partes ganen. Esto es como la teoría de David Ricardo, ventajas comparativas. Aquí, que cada uno haga lo que sabe hacer mejor. Bueno, yo te vendo porque tú lo sabes hacer mejor que yo. Cencosud puede ser muy evidente. Cuando Cencosud compró Johnson, Johnson era una empresa malísima, que perdía mucha plata y que estaba quebrada. Pero cuando Cencosud lo adquirió, lo volvió mucho más eficiente por el tamaño, porque tiene sinergias con París, etc. Entonces, es uno de los negocios exitosos para Cencosud Johnson. Pero cuando era Johnson's, entonces no. Antes de ser adquirido, le iba mal. Bueno, son las perspectivas que cambian en los negocios, y ahí, por ejemplo, Cencosud sí reconoció un goodwill importante. Lo vamos a discutir mucho más cuando lleguemos a la clase de combinación de negocios, pero es uno de los activos intangibles que existe. ¿Se entiende? Entonces lo que uno termina valorizando es el patrimonio neto, que en el fondo es los activos totales que se puedan identificar. Fíjense que el goodwill no es identificable por sí solo, es todo lo que sobró, es la buena voluntad, la baja rotación, la lealtad de los clientes, de los proveedores, de los trabajadores, de todo. Todo eso junto es el goodwill. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo valorizo? Digo, mira, todo lo que valgan los activos a valor razonable, vuelvo a tasar cada uno de los activos, le resto todos los pasivos a valor razonable, nada del costo amortizado, y la diferencia entonces te hará el patrimonio neto, que en este caso nosotros decíamos 6, ya listo. Si yo pagué de más, entonces la diferencia entre el precio de compra y el valor razonable de ese patrimonio, o el valor del activo neto se le llama, va a ser el goodwill. Fondo de comercio, crédito mercantil, derechos de llave, menor valor en inversión. Todos son sinónimos. ¿Sí? Si al revés yo pagara de menos, entonces gané plata. Pero eso ya es más complejo, lo vamos a explicar cuando lleguemos a esa clase. ¿Sí? Entonces, cuando hay desarrollo interno, se vuelve complejo. Entonces nosotros vamos a separar la generación interna de un activo en dos fases. La fase de investigación y la fase de desarrollo. Cuando el activo está en la fase de investigación, todo lo que yo involucre posibles proyectos futuros es gasto. No se activa nada. ¿Sí? Por una razón, cuando estoy en la fase de investigación, te es imposible demostrar que el activo tenga beneficio económico futuro. Entonces tú dices, mira, estoy investigando una cura contra el coronavirus. ¿Y qué avances tiene? Ninguno. Bueno, estás perdiendo la plata. ¿Se entiende? Cuando tú después digas, no, mira, parece que esto ha dado buenos resultados con ratones. Ya, entonces ahora hay que pasarlo a pruebas clínicas. Bueno, estoy un poco más avanzado. No es que el laboratorio ya no le queda plata. Hasta ahí llegó tu investigación. Cuando digo, ya, ¿hay plata? Sí, listo. ¿Cómo lo vamos a vender? No sé, chao. Hasta ahí llegó el proyecto. ¿Se entiende? Entonces, para que sea en realidad entre la fase de desarrollar un activo intangible, que podría ser un software, que podría ser un jugador de fútbol, o el pase de un jugador de fútbol, que podría ser una licencia, una franquicia o cualquier otro de los que nosotros nombramos, tengo que probar una serie de requerimientos. No es simple entender que vaya a entrar en la fase de desarrollo. Por eso que particularmente para las pymes nunca existen los activos intangibles generados de manera interna. Si yo invierto cualquier cosa en I+D, en investigación y desarrollo para una pyme, es siempre gasto. Para las grandes empresas, no. Cuando entran a la fase de desarrollo, entonces empiezan a contabilizar esto como costo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué cosas van a activar en el intangible? Materiales,
remuneraciones, certificaciones, depreciación de otros activos, todo lo que yo invierta en las pruebas clínicas, el control de calidad, patentar, todo lo que sea honorarios legales, en el fondo, prácticamente los mismos ítems que uno incluiría en un inventario, en una propiedad planta de equipo, propiedad de inversión, etcétera, pero que quizás pues, hay ciertas cosas que uno podría tener. E incluyendo, si este proyecto toma mucho tiempo, los costos financieros que son directamente atribuibles a crear la cura del cáncer, la vacuna contra el coronavirus, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si es la fase de investigación, todo a gasto. Si es la fase de desarrollo, entonces todo se activa y va al balance, no va al estado de resultado. ¿Sí? Para que se pruebe que ha entrado en la fase de desarrollo, tiene que cumplir 6 características. Primero, que tú digas, puedo hacerlo. O sea, tiene requerimientos técnicos, check. ¿Sí? La empresa lo quiere terminar y tú dices, no, es que tú estás desarrollando una arma biológica. No vamos a hacer eso, chao. Shutdown. Se cierra este proyecto y se acaba esta división. Ya está. Existe la capacidad para que tú utilices ese programa informático, por ejemplo, o lo vendas. No, mira, yo inventé un programa que funciona en Júpiter, ya no sirve, chao. No, ahora no sirve. No, pero es que esto mejora la logística, tenemos este desarrollo en tiempo real, mira esta página web, esta aplicación, ya, ¿sirve para algo dentro de la empresa? Sí, listo, avanzamos, check. La empresa ya sabe cómo va a generar los beneficios, por su uso o por la venta, listo. Existe todas las disponibilidades, ¿tengo las máquinas para hacerlo? Sí. ¿Tengo los recursos para hacerlo en términos financieros? Sí. ¿Tengo el personal para hacerlo? Sí, check. 5 puntos. ¿Se puede medir fiablemente cuánto gasto en el proyecto? Sí. Entonces entra en la fase de desarrollo. Antes de que pueda probar esas 6 características, no entra en la fase de desarrollo. Sigue en la fase de investigación. ¿Se entiende? Entonces, no es imposible, pero es bien difícil que una empresa pueda demostrar que está comprometido y que pueda probar que con certeza o con alta probabilidad va a lograr obtener un proyecto. Entonces, por eso los laboratorios, que son los que más se dedican a investigar, tienen esos problemas. ¿Entiendes? O tú podrías decir, mira, estoy desarrollando esta app, bueno, y tu app puede ser un desastre, pues a nadie le gustó. Bueno, entonces te podría pasar eso. Estoy desarrollando un juego, bueno, pero el juego podría ser un fracaso. ¿Se entiende? Entonces el desarrollo de activo intangible puede ser que nunca entre en esta fase. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos los pases de los jugadores de fútbol. Buenos jugadores aparecían con un valor 0. ¿Por qué razón? ¿Cuándo pruebo que el jugador de fútbol ha entrado en la fase de desarrollo? Por un punto premio. Cuando la gente está dispuesta a comprar algo que sea en base al jugador de fútbol, una polera, no es una entrada solo en un partido que va por ahí. Cuando lo quieren comprar, y entonces fíjense lo que pasa. Tú desarrollaste a Alexis, entonces nadie sabía que era bueno hasta que se fue al extranjero. Entonces cuando lo compra otra empresa, fíjense que ya no es desarrollo interno, ahora es adquisición, es una forma distinta de obtener el activo intangible. Entonces tú obtuviste el pase, pero por compra, no por desarrollo interno. Por eso que la mayor parte de los equipos de fútbol, los jugadores que formaron en la cantera, digamos, en las juveniles, no le reasignan ningún costo, porque le es imposible probar estas 6 condiciones. Dice, mira, ¿cuándo se va a volver bueno? Cuando lo venda. Y cuando lo vendo ya no es tu activo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que normalmente separan el pase y dicen, mira, hay una parte que es el derecho de formación. Entonces, cuando lo vendí, me quedé con el 5% de todos los pagos futuros. Ya y eso ahora en valor presente más o menos estimo que es X, listo. Y que si eventualmente después sube o baja, podría ocupar el modelo de revaluación para revaluar el pase y la parte del pase que es el derecho de formación, no el derecho económico de merchandising, de jugar por el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Profe, o sea, si yo formo al jugador de fútbol, después lo vendo y después vuelve al equipo, ¿ahí sí se podría? ¿Ahí se podría qué? ¿Categorizarlo?
O sea, pero es que igual te quedas con el derecho de formación, que en el fondo ese es como el valor residual, porque como que en general tienen los jugadores esas cláusulas, así como Zamorano vuelve así el último año a jugar a Colo-Colo. ¿Entiendes? Entonces como que los jugadores vuelven así como el último año y entonces después podrían ser Pizarro también, vuelve a la Ulla y listo, y ahí se acaba. Entonces por eso que nosotros decíamos, mira, el valor residual de un activo intangible es presumiblemente cero, pero si hay un valor garantizado, o sea, te aseguro que va a volver al equipo a jugar por 2 años, ahí podría ser que el valor residual de ese activo es que vuelva al club de origen. Entonces, ahí cuando vuelve, sí es un activo intangible que podría tener un valor, el valor razonable cuando se vuelva el jugador o se tenga el pase del jugador de vuelta en el fondo. Gracias. Ricardo. Entonces, profesor, la respuesta es que es un activo intangible una vez que uno lo vende y que alguien más lo quiera comprar. ¿Ahí seguro un activo intangible? ¿Esa respuesta que está buscando? Algo como eso, o sea, les diría que no es imposible, pero casi nunca el primer equipo que formó al jugador reconoce al jugador como un activo intangible. El ¿Y segundo... si es Barcelona? Ajá. ¿Es Barcelona quien lo formó y a la gente le gustó el jugador? Bueno, es que ahí tengo un mercado más grande. Por eso que puede ser, o sea, miren, en el material de estudio de la prueba 2 hicimos un caso muy bueno de un jugador de fútbol. En el que digo, mira, hay un desarrollo interno del equipo de origen, pero lo vende. Entonces, primero contabilicémoslo para el equipo de origen y en qué momento puedo probar que entró en la frase de desarrollo. Listo. Después el que lo compra tiene otras cosas, tiene un costo de traslado, tiene una relocación de la familia, le tiene que pagar vacaciones, tiene que arrendarle la casa. ¿Y cuándo va a jugar? No, pues tiene que hacer pretemporada, va a jugar 6 meses después. Bueno, entonces es lo mismo que la puesta en marcha de la máquina, todos los costos que se capitalicen durante esos 6 meses y ahí empieza a correr el contrato del pase, listo, ahí está. Todos esos son costos de formación del activo o de puesta en marcha del activo, que en este caso es el pase del jugador de fútbol. Entonces, pero eso, perdón, un detalle, eso funciona más para los equipos grandes. Para los equipos más pequeños que tienen mercados poco activos. O sea, yo decía la clase pasada, México y Europa tienen mercados muy activos, últimamente China, los Emiratos Árabes, puede ser, pero en el resto de los mercados parece ser menos. Argentina tiene algo, pero como que la regulación le ha caído harto encima por esta idea de que los pases los compran los fondos de inversión, que hacían muy buenos negocios comprando y vendiendo a los jugadores, porque ahí está la plata. Los equipos que tienen que pagar a todas las juveniles, los estadios, todo eso pierden plata. Les mostré los estados financieros de Azul Azul. Y no es distinto para Cruzados ni para Blanco y Negro. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, en una mirada más general, el activo tiene 2 fases generales, o sea, en el fondo la de origen y la del desarrollo, y lo tomo como activo cuando entra en la fase de desarrollo, ¿no? Tal cual. Si es que puedo probar la fase de desarrollo. Y le pongo tantas restricciones que las pymes dicen, ya chao, no tengo tiempo para esto. Por eso que para las pymes es imposible demostrarte todas esas condiciones. Para una gran empresa no, porque dice, mira, me voy a gastar 5.000 millones en probar que el Viagra funciona porque me va a traer 30.000 millones de dólares de ingresos. Está bien, pero a una empresa le es muy complicado demostrar esto. Tener todo el papeleo que implica seguir el proyecto, tener una persona encargada de eso, quizás es demasiada plata para las pymes. Por eso que la IFRS pyme, que son más simples, dicen, chao, no se compliquen, para ustedes no existe la diferencia entre investigación y desarrollo, es todo gasto y chao. Simplifica la vida a las pymes en el fondo. ¿Sí? Alguien más iba a preguntar otra cosa, creo. ¿No? ¿Todos claros? Entonces, la NIC 38 plantea que jamás se pueden reconocer como activo generado por desarrollo interno las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los titulares exitosos como sellos, denominaciones, las listas de clientes. Nunca el goodwill. El goodwill tiene que surgir de una combinación de negocios. Y por eso yo decía, mira, las páginas web y los pases de los jugadores de fútbol, de tenis, de lo que se le ocurra, queda al límite. Parece ser que el caso, porque es de los deportes más rentables de los jugadores de fútbol, hay más experiencia y más desarrollo de los mercados. Podría ser otro tipo de cosas, pero
el que está más probado en la práctica, el de los jugadores de fútbol, y la experiencia dice que la mayor parte de los activos, o sea, de los equipos que lo formaron, no lo contabilizan como un equipo o como un activo inicialmente. Ojo que eso no quiere decir que en el futuro no le vayan a pagar ni nada. Quiere decir que es complejo contabilizar los intangibles y por eso que a algunos equipos de plano les da lata o les es imposible destinar los recursos necesarios para cumplir con esta serie de condiciones. ¿Se entiende? Va más allá del sentido económico, financiero, empresarial, va en el sentido contable. Es muy complejo. ¿Se entiende? Y entonces ahí lo que yo les decía recién, es difícil probar los 6 puntos anteriores, entonces si el que lo compra es fácil. Entonces tú dices, mira, yo soy el Paris Saint-Germain, PSG, listo, pagué 220 millones de euros por el pase de Neymar, y chao, lo compré, pagué 220, ahí está. Cargo activo intangible, abono efectivo por 220. ¿Quién lo desarrolló? No sé, pues, para mí no es problema. El equipo que lo haya tenido antes, no sé, entonces en Brasil tiene el problema. Chao. Entonces, para el que lo adquiere de forma separada es muchísimo más simple que para el que lo desarrolla de forma interna. ¿Se entiende? Ese es el problema con los cadetes. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, los regalos, los premios para fidelizar a los clientes, ¿son un gasto de la empresa? ¿Son una reducción de los ingresos o son el desarrollo de un activo intangible? Son un desarrollo un activo intangible al final. ¿Seguro? Gasto operativo. Yo creo que son Porque costos, uno porque puede es muy valorizar al final la complicado fidelidad. decir Pero que ojo, generan una publicidad con eso. porque pues lo puedo valorizar, pero necesito más condiciones. Lo puedo Claro. identificar por sí solo. Es Difícil. difícil. ¿Se entiende? Se parece al resto de los activos, pero no son iguales. Entonces uno diría, no sé, prefiero verlo como un descuento por pronto pago en el fondo. Mira, compra tanta plata en el Jumbo y te regalo un sartén. Ya, chao. Entonces me pagaste el total menos el sartén. Es más difícil. ¿Se entiende? Entonces, por eso que los activos intangibles, tu problema no es ya reevaluar, depreciar el costo, el deterioro, como que eso ya lo sabes. Tu problema es si lo puedo separar del resto de los activos. Si no lo puedo separar, chao. Por eso que la condición nueva aquí para un intangible es que sea identificable. ¿Sí? Entonces surgen otras complicaciones. Por ejemplo, este ejemplo lo tomé de una discusión que tenía el IASB, el consejo que emite las normas contables, que de hecho el día, o creo que tuvimos 2 días en físico, que nosotros mostrábamos en el telón ahí en la 103, creo que era nuestra sala. Buenos tiempos eso. Mostramos, mira, esta es la página del IASB, dijimos, este es el mundo, aquí están los países que lo utilizan. Bueno, el Consejo de las Normas del IASB tuvo esta discusión. Dijo, tú pones un cartel en la mitad de la carretera o lo pintas en una micro. ¿Eso es un activo tangible o intangible? O nada, o un gasto. Si tengo un letrero en la mitad de la carretera. ¿Intangible? ¿Por qué? Porque como que uno no puede como valorizar el como beneficio que te va a tener el cartel ahí, como la gente que lo ve y todo eso. Pero si no lo puedo valorizar, entonces es un gasto, pues no es un activo. No, porque yo no puedo comparar el precio con ningún otro que venda ese tipo de carteles, pero sí me genera beneficios dado que la gente no choca o... Pero tengo el o hace costo. que- Pero pensemos en un cartel publicitario, no en una señalética. O sea, yo digo, mira, fui y me pusieron este cartel luminoso, no sé dónde, y ahí me cobraron 10 millones de pesos. Está el costo. Al menos está el costo. Pero ¿cuántas ventas trae una estupidez? No trajo ni una venta, ya ese es un problema que el negocio es malo. Pero te costó 10 millones y ahí está. Si fue bueno o malo el negocio es cosa aparte. Pero ahí hay una inversión de 10 millones. ¿Y puedo tocar el cartel? Pero, Sí, profe, lo puedo tocar. Lo puedo Para la- tocar. O sea, que es tangible. gasto, ¿no? Perdón, Oscar. Pero, profe, no se puede valorizar cuántas son las ventas que te trajo, entonces no sería un activo. Pero tengo el costo, po.
La Y publicidad no y sería trae más considerada un ventas. O gasto. sea, nadie podría negar que un cartel va a traer más ventas. ¿Cuántas más? No tengo idea. Insisto que eso es un problema de los ingresos, pero no resta que tenga beneficio. Porque en el fondo, mira, si no me trajo nada, le vendo el cartel a otra persona, porque todavía me trae un beneficio económico. ¿Entiendes? Oscar, tú ibas a preguntar algo, perdón. Que la publicidad no sería considerada un gasto. Es bueno, un gasto. ¿Por qué? Porque no puedo separarlo bien, pues si es desarrollo de marca, si es publicidad, pues eso es lo que dice la norma. Pero quiero decir lo que estaba en la discusión del consejo, dijeron, pero tú puedes tocar eso, pues. Entonces, si lo puedo tocar y dura muchos años el cartel, ¿qué clase de activo sería? PP. PP, pues. Pero es que mira, me trae una cosa que es como intangible, como la lealtad, como la publicidad, podría ser un intangible. Y es una discusión que está ahí. Entonces decían, mira, y el derecho que puedan tener, por ejemplo, las empresas mineras, que le tienen que pagar al Estado por muchos años. Dice, bueno, pero es que eso depende si extraen el mineral o no. Bueno, pero igual se lo van a tener que pagar el Estado porque algún día lo van a extraer cuando suba el precio y cuando baje el precio. Pues no sé, son cosas que quedan muy al límite. ¿Se entiende? Si es publicidad, debería ir a gasto. Si alguien me dice, no, lo que más vale son los materiales que ocupen construir el cartel, es una propiedad planta de equipo. Si alguien me dice, no, es que trae publicidad, entonces en realidad es un activo intangible. Podría ser. ¿Se entiende? Entonces, porque fíjense que nosotros dijimos en el capítulo de propiedad planta de equipo, bueno, la Mona Lisa, la Torre Inclinada de Pisa, el Pantenón, el Coliseo Romano. Bueno, son todos activos intangibles, que los puedo tocar, sí, pero tienen un valor cultural. Por eso que los bienes de patrimonio cultural son intangibles. Bueno, el cartel no está tan lejos de eso. ¿Entiendes? Pero ¿cuántas personas más van a ver al Louvre la Mona Lisa? No sé. No se puede hablar, pero eso no quiere decir que la Mona Lisa no sea un activo intangible. ¿Se entiende más o menos? O sea, más que se entiende, entiendan que es muy complejo valorizar esto. Ese es tu problema con los activos intangibles. ¿Se entiende? Entonces piensen en un proyecto de investigación y desarrollo. Ustedes están emprendiendo una innovación, cualquier cosa, tienen este problema. Tengo una fase que es de investigación, tengo una fase en la que voy a patentar una aplicación, por ejemplo, y después empiezo a vender la aplicación masivamente. O genero un producto, un proceso, etcétera, un servicio, y después empiezo a vender el servicio. Entonces tiene una primera fase de investigación donde todo va a gasto, al estado de resultado. Tengo la fase de desarrollo donde todo se activa, entonces va al estado de situación financiera. Y tengo una parte donde produzco, que voy a tener ciertos costos que son de producción que van a ir al inventario. Y voy a tener ciertos gastos, porque como voy a haber dado lugar a, por ejemplo, una licencia, ¿qué le pasa a las licencias con el tiempo? ¿Qué le pasa a las licencias con el tiempo? Por un punto premio. Va agotando. ¿Sí? Agota. No. O sea, sí se deprecian, pero no es el concepto exacto. Se agotan porque duran un determinado Sí, tiempo. el concepto es cerca, pero no es se agotan ni deprecian, es algo entre ¿Se expiran? cerca. ¿Se deteriora, se deprecia? Tienen un tiempo limitado. Cerca. ¿Caducan? Tienen un Profe, tiempo ¿caducan? limitado. Se desgastan. Es que sean, Se desgastan. claro, Ya. Eso para las propiedades planta de equipo lo llamamos depreciación. Para los recursos naturales se llama agotamiento. ¿Cómo se llama para los activos intangibles ese desgaste? Se desvalorizan. No. ¿Se amortizan? Gasto. Listo, Fernanda, un punto menos. Se amortizan. El mismo concepto que ocupamos para pagar la deuda, bueno, esa es la amortización de un pasivo o de un activo financiero. Aquí estamos hablando de la amortización de un activo intangible, es como la depreciación. Ojo, en España tienden a hablar de la amortización de la propiedad planta de equipo en el mismo sentido que nosotros pusimos la propiedad planta de equipo. ¿Sí? Pero nosotros diferenciamos, propiedades planta de equipo se deprecian, activos intangibles se amortizan, recursos naturales se agotan. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando empiezo a producir con la patente que tengo, bueno, la patente dura 10 años se empieza a desgastar, pues, y ahí va a ir a dar a tu estado de resultados como los gastos. ¿Sí? Entonces,
por ejemplo, la concesión de la infraestructura pública, una carretera, un puente, un túnel, etcétera, te genera otro problema. Tú dices, mira, nosotros mostramos al final de la clase creo que no lo mostramos, pero les voy a subir un estado financiero. Autopista Central. ¿Cuánta plata creen que hay invertida en la autopista central? ¿Mucho? ¿Cuánto es mucho? Denme millones de dólares. 100 millones. Muy poco. 1.000 millones. Mucho. Pero está más cerca. 100 millones. Algo así como 800 millones de dólares. ¿Sí? Entonces una carretera más o menos chiquitita, 300 millones de dólares, una grande 1.000. Si es con túnel por abajo, más cara. Pues así como Benfurcio Oriente, va a ser más cara por el túnel subterráneo, etcétera, etcétera. Entonces tú dices ya, ¿tú invertirías 800 millones de dólares si no tienes idea cuánta gente va a pasar? No. No. Entonces, para que ese negocio tenga sentido, el Estado tiene que garantizarte un mínimo de personas. Entonces tú vas a decir esto, mira, voy a anotar un número al azar, vamos a decir, mira, tú piensas que van a pasar 600.000 personas diarias o 600.000 autos. Podría estar una parte garantizada y otra parte no garantizada. Entonces tú dices, mira, es que si no pasa nadie por la carretera, me es imposible mantener esto. Entonces tengo que pagar sueldo al menos al banco que me prestó plata, los intereses de los bonos, algo. Entonces el Estado garantiza una parte, digamos que el Estado te garantiza 200.000. Entonces, si pasan 0 personas por ahí, ¿cuánto paga el Estado? 200.000. 200.000. Entonces, la parte no garantizada son 400.000 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Hay una parte que es seguro, entonces en el fondo el Estado te debe plata. ¿Qué clase de activo es? Un activo. ¿Cuenta por cobrar? Eso es. Cuenta Una por cobrar. cuenta por cobrar. La parte que no es seguro que te vaya a llegar, entonces va a ser un activo intangible. Por eso que la concesión de una carretera se puede separar en la parte que está garantizada por alguien y es un activo financiero, y eso es una cuenta por cobrar. Y la parte que no, que es volátil, que es riesgosa, que es incierta, va a ser un activo intangible. Entonces tú dices, sí, yo voy a calcular el valor presente de todo esto y me va a dar 2.000 millones. Bueno, pero de los 2.000 millones hay 1/3 que va a ser una cuenta por cobrar, 2/3 que va a ser un activo intangible. Y en realidad, si después googlean y le ponen carretera cualquier cosa, no sé, la carretera de Melipilla, la autopista central y encuentran estados financieros, les va a aparecer. Una parte es un activo financiero de deudores comerciales o cuentas por cobrar, otra parte es el activo intangible. ¿Se entiende? Entonces tengo que el activo financiero genera intereses. El activo intangible no genera interés. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Listo. Seguimos entonces. Entonces, por ejemplo, en la concesión tú vas a tener una fase de construcción que por mucho tiempo estuvo aplicada en la NIC 11 de contratos de construcción o en la NIC 18, que era la antigua norma de reconocimiento de ingresos. Ahora todas esas se juntaron en la parte, en la IFRS 15, que es la nueva norma de reconocimiento de ingresos. ¿Sí? Después entonces tengo una fase que es de operación con un pago que es fijo, y la parte fija entonces, porque lo garantiza el Estado, dijimos que una cuenta por cobrar, y tengo una fase de operación que es con un pago que es variable o no garantizado por el Estado, y ahí está. ¿Se entiende? Entonces, si una cuenta por cobrar, la norma que lo rige es la IFRS 9, si no, lo rige la NIC 38 en cada caso. ¿Se entiende? Entonces, si tú construyes una carretera, insisto, una cárcel, un hospital, bueno, tengo
una construcción, la fase de construcción, digamos 2 años para construir la cárcel. Listo, pues entonces te va a quedar la cuenta por cobrar o los activos intangibles dependiendo si el Estado garantizó o no. Como no está en marcha, capitalizo todo el costo. Hasta que entre la operación de la concesión original. Entonces la parte garantizada es cuenta por cobrar o un activo intangible, está listo para su uso. Y entonces ahí lo que tú puedes optar es, tú lo operas, en el caso de las carreteras, o se lo entrega al Estado y el Estado te va a pagar constantemente. Entonces ahí lo que tengo es más bien un leasing, y ahí vamos a hablar de la semana subsiguiente, que es un leasing. ¿Sí? Y eventualmente está el punto en que llega ya, pasaron los 30 años de las carreteras. ¿Qué hago con la carretera? ¿El Estado administra la carretera o licito de nuevo la carretera? Y ahí podría ser algo distinto. Compro la carretera. ¿Puedo tocar la carretera? Sí. Entonces sería una propiedad plantea de equipo. Si tú dices, no, yo tengo la concesión para cobrar los peajes de la carretera, entonces un intangible. ¿Se entiende? Entonces tú podrías renovar la concesión, cederla al Estado u operarla tú mismo. Podría ser cualquiera de esas. Pero, profe, igual ellos le tienen que hacer mantención a la carretera, ¿no? Ajá. Entonces eso no significaría que sí o sí es un PP. No, porque no es tuya legalmente. Siempre es del Estado. Todas las carreteras son del Estado, por ley. ¿Y no sería una propiedad de inversión en ese caso? ¿El arriendo? ¿Entrega flujos de caja por sí solo? ¿No? Entonces no es una propiedad de inversión. Pero es una buena pregunta. Pero no es una propiedad de inversión. Porque necesito tener cajeros, gente con tag, pórtico, hacerle las mantenciones. En una propiedad de inversión, dijimos, no es... Y con el paso del tiempo se desgasta. Entonces se deprecia. No es como una propiedad de inversión. Pero para el Estado sí es una propiedad de inversión, ¿o no? Por ahí podría ir. Para el Estado sí. Entonces fíjense que es el mismo activo, pero en 2 lados distintos, el que lo compra y el que lo vende, o el arrendatario y el arrendador, se ve distinto. ¿Se entiende? Pero la que tiene la concesión paga un arriendo al Estado por tener la carretera. No, pues ellos construyeron. En el fondo recuperan su plata. Por eso, entonces, por eso. no sería una propiedad de inversión, pues, ¿no? No, pues, pero en la renovación. Yo creo que los que sugerían la propiedad de inversión era cuando renuevo esto. Ahí el Estado sí dice, mira, yo tengo este activo, que ahora sí es legalmente mío, se acabó tu contrato, ¿y ahora qué? Te lo arriendo. Ya. Pero te lo arriendo por un valor incierto. Entonces quizás no hay un contrato de leasing. Como te digo, ya yo te cobro la mitad de lo que te paguen en arriendo. No sé qué es. O sea, el contrato de leasing, el arriendo es más complicado que uno en la parte simple. Hay una parte que podría no ser tangible o no tangible, y una parte que me asegura el Estado y otra parte que no me asegura el Estado. ¿Sí? Después le metemos la complicación del leasing. De momento, tengamos lo más simple. ¿Sí? Entonces, pongámosle número a esto. Dice, una consultora internacional ha declarado que la marca de bicicletas Johnny Menares tiene un valor de 300 millones y además la compañía adquirió al contado los derechos exclusivos sobre una marca de la competencia, Master Bikes, por 150 millones. ¿Qué debería registrar la empresa de bicicleta? Ya. Si la empresa tiene una marca que vale 300 millones, ¿cuánto debe declarar en su contabilidad por esa marca? ¿300 millones? No. Porque, ¿cuándo puedo contabilizar las marcas? ¿Tengo un precio de mercado? No. ¿Que pueda estar en desarrollo? Nunca. Nunca en desarrollo. Este es desarrollo interno. Si es desarrollo interno, entonces, chao, no existe. Esta la compré. Si la compré, entonces es un activo intangible. De los activos, miren, debiéramos volver más atrás, pero de los activos intangibles, fíjense, ni las marcas, ni las listas de clientes, ni las bases de datos, ni las denominaciones, ni la plusvalía,
pueden declararse como activos intangibles de desarrollo interno. Entonces la marca no debería tener esto. ¿Se entiende? Solo la que acabo de adquirir, Master Bikes, es la que voy a declarar como un activo intangible de la compañía, aunque la otra valga más, y eso fue lo que mostramos. Facebook vale más, pero no en la contabilidad. En la contabilidad WhatsApp vale más que Facebook. ¿Sí? ¿Qué sucede si en vez de adquirir la marca Master Bikes se compra la compañía completa por 410 millones, con un inventario de 80 millones financiado única y exclusivamente con patrimonio? Entonces, fíjense, tú tienes una empresa cuya marca vale 150 y tiene tiene inventarios por 80. ¿Cuánto es el total de activos? 230. 230. ¿Por qué pagaría 410 por algo que vale 230? Por eso intangible, por el activo intangible. ¿Y cómo se llama ese activo intangible? Goodwill. Marca. Goodwill. Eso, no, pues la marca vale 150, ese es identificable. El goodwill son todos los otros que no puedo separar, no son identificables. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dirías plusvalía, que es más nombre, debiese decir goodwill, todo lo que sobra. Entonces yo pagué 410, reconocí inventario, reconocí marcas adquiridas, listo. Lo que sobra en el fondo para que cuadre esto, 180. ¿Se entiende? Si yo no puedo separar la marca, entonces voy a juntar todo, por la plusvalía con la marca, y en ese caso sería el tercer asiento que está ahí, los 330. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cómo se desgasta? Amortización, lo que decíamos antes. Ajá. ¿Puedo tener un goodwill negativo? Es una buena idea. Complicado. No imposible, pero... te diría que, mira, en la contabilidad antigua se podía, ahora no se puede. O sea, cuando tengo el badwill, que es lo que tú me propones como un good negativo, el badwill es una ganancia. Pero no pensemos en esas locuras, porque eso es más complejo. Cuando hayamos combinación de negocio después del aprobado, vemos cosas extrañas. Más extrañas todavía que esto, por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros decíamos. Tengo una propiedad planta de equipo, un intangible, un recurso natural. Estas son las normas, NIC 38 para casi todos los activos intangibles, la IFRS 3, que es la de combinación de negocios para el goodwill. Para recursos naturales, una cosa muy, muy tenue está en la IFRS 6. Las propiedades planta de equipo, los terrenos tienen vía útil indefinida, el resto tiene una vía útil finita. En el caso de los intangibles podría ser indefinida, las marcas, podría ser infinita, los derechos perpetuos de agua, por ejemplo, podría ser finita, una concesión de una carretera por 30 años. En el caso de un recurso natural, tú dices, mira, se está acabando el petróleo, pero cuando llega al fondo, ¿sigo perforando o no sigo perforando? ¿Para qué? No sé, ¿por qué alguien seguiría perforando un pozo petrolero? Porque cree que va a encontrar más petróleo. Listo. Entonces esa es la complejidad de los recursos naturales. Y por eso que el Consejo todavía no se atreve a presentar una norma buena. Entonces, más o menos haga lo que usted quiera. Entonces, usted está metiendo máquinas y eso cuesta harta plata, tiene un séquito de personas ahí. Bueno, haga lo que usted le crea. Eso más o menos dice la IFRS 6, una cosa así como like, total. Entonces las empresas crean sus propias políticas. Porque fíjense que podría ser renovable. Tú dices, mira, me quedan 10 litros de petróleo y encontré que hay un mar. Entonces ahora me quedan 800.000 barriles probados. O podría ser renovable. Entonces tú dices, mira, es que yo talé un bosque, pero volví a plantarlo. Ah, ya, eso es lo que nosotros hablábamos al principio, que es más parecido a un activo biológico. ¿Se entiende? Entonces podría ser que tu vida útil es indefinida por esa razón, porque podría estárseme acabando el petróleo, el oro, la plata, y de repente, chas, aquí está, hay más. ¿Se entiende? En el caso de una propiedad planta de equipo era muy obvio que aunque se simplificara para los efectos de los ejercicios o tributariamente el valor residual era cero, pero tú dices, ¿cómo puedo tocar esto? Aunque esté destruido, algo rescato de los materiales, como chatarra, como valor de descarte. En el caso de los intangibles podría ser positivo, porque en las concesiones generalmente el Estado te garantiza que te va a pagar un valor simbólico. Construiste una carretera de 800 millones de dólares, te pago $1 millón después de 30 años. O si no, ¿cuánto material te queda? Nada, entonces es nulo. En el caso del recurso natural,
Si se seca el pozo petrolero y no sigo haciendo, entonces queda cero. No hay más oro, no hay más cobre, no hay más zinc, no hay más molibdeno, chao, no vale nada. ¿Se entiende? Es nulo. Eso distingue esas tres categorías de activos de largo plazo. Entonces, para propiedades, plantas y equipos se deprecian, intangibles se amortizan, recursos naturales se agotan. ¿Sí? Si son vidas útiles indefinidas y ocupan el modelo del costo, tienen que ser sometidos todos los años a una prueba de deterioro. Porque tú dices, mira, yo compré esta marca por 1.000 millones. Y que es un poco lo que vamos a discutir con una marca particular el viernes con la profesora Schulman. Vamos a decir, bueno, ¿vale eso o no vale eso? ¿Con qué tengo que mirar? ¿Pero vale el triple? ¿Vale la mitad? No sé, pues, acuérdense que la lógica de hacer una prueba de deterioro es que tú nunca engañes a alguien que lea un estado financiero. Porque tú le vas a decir, mira, yo muestro aquí 1.000 y seguro que voy a recuperar más que 1.000. Sí, pero es que la marca es una cosa tan volátil, podría estar muy golpeada por la pandemia. Bueno, por eso que las empresas que tienen intangibles de vida útil indefinida, como las marcas, deben todos los años probar que eso vale. Independiente que no haya ninguna señal de deterioro, tengo que hacer la prueba de deterioro igual. En el caso de las propiedades, planta y equipo, no es así. A menos que el barrio se haya puesto mal o tu terreno se haya partido por la mitad, no tendría por qué hacer una prueba de deterioro. ¿Se entiende? ¿Sí? Los derechos perpetuos o que sean renovables indefinidamente es uno de esos activos en que no se generaría la amortización. ¿Se entiende? Y el Estado podría pagar un mínimo al final de una concesión. Puede ocuparse el modelo del costo, puede reconocerse por el valor o por el modelo de revaluación y que eventualmente ocupe el fair value para meterlo. ¿Sí? Los pases de los jugadores de fútbol, decíamos, en Europa y en México tienen una parte importante de un mercado muy activo en el que se transan, así que hay un precio de mercado, pero si no sé por qué puse recomposición, es valor de reposición, un activo similar o el valor presente de los flujos de caja del activo. ¿Sí? Nuestras tres categorías que mostramos el día. Último ejemplo y con esto terminamos la clase hoy día. Este es un desarrollo interno. Dice, los laboratorios Lo Imposible, Sociedad Anónima, tienen en carpeta un proyecto que se espera de frutos muy pronto. Por lo tanto, el primer día de marzo se consiguió un préstamo para financiar las operaciones referentes a la licencia de una nueva vacuna que tendría. El crédito por 500 millones fue concedido a una tasa preferencial del 3,5% efectiva mensual, donde solo pagaría intereses durante 4 meses y al final del quinto mes haría un único pago de intereses y todo el capital inicial. Las operaciones durante todo el año dieron su lugar a los siguientes recursos consumidos. En enero pagué estos sueldos de ingeniero. En febrero, los costos de prueba en rata, el valor de la rata y que fallecieron lamentablemente después de la rata de las pruebas, fueron 35 millones. En marzo se procedió a estabilizar la muestra, confirmar sus cualidades curativas y enviarla al comité ejecutivo para su aprobación. Eso costó 65 millones. En abril se aprobó por parte de la alta gerencia la producción de la vacuna y se dio lugar a una serie de desembolsos monetarios, considerando que se contaba con el capital para financiar todo el proyecto. Los costos de inscripción de la patente fueron de 14, la publicidad significó 37 y se compraron cepas de bacterias listas para fabricar por 50 millones. En mayo, los sueldos de los ingenieros en el periodo marzo-mayo fueron 75 millones distribuidos homogéneamente por mes. Además, se depreció maquinaria por 38 millones. En junio, las pruebas de campo de la vacuna, el diseño genético y los prototipos de comercialización aprobados en el plan de negocio tuvieron 27 millones y medio de costo. En julio, se procedió a pagar el crédito y se inició la producción de más de 25.000 vacunas con la licencia que daba derechos de exclusividad por 20 meses en la producción. ¿Se puede reconocer un activo intangible? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo inicial que debería reconocerse? Y acá todo lo hace. Entonces, aquí el momento clave es cuándo fue el mes que inicia la fase de desarrollo. Díganme ustedes. Tengo desde enero hasta julio. ¿En qué mes empieza a funcionar la fase de desarrollo? Abril. Abril. Ya. En enero no tengo nada. Ya. Hice unas pruebas en febrero.
Como que ahí tiene un aire. Se estabilizó la muestra, se confirmaron y se envió al comité ejecutivo, ya, pero no tengo plata. Entonces en marzo no es. Abril, se aprobó por la alta gerencia la producción de la vacuna, se probó o se hizo los desembolsos requeridos y se contaba con el capital. Entonces ya tengo la característica de que se puede llevar adelante financieramente. Se inscribió la patente y eso es justamente el punto de desarrollo. Tú ya tienes patentado el desarrollo. ¿Se entiende? La publicidad no debería ser parte del activo intangible, igual que no se debería ser parte de una propiedad planta de equipo ni nada. Eso es un gasto. ¿Y las bacterias qué clase de activos serían? Activo biológico. Podría ser. Es una cosa que queda bien al límite. Y si no, ¿qué otro activo podría ser? Propiedad planta de equipo. No, ¿la voy a ocupar por mucho tiempo? Ah, no, pues. Existencia, inventario, ¿no? Inventario. ¿Se entiende? Porque ahí no vamos a entrar en la discusión biológica de si están vivos o están muertos y los virus, no. Ya. Eso es problema para los epidemiólogos. ¿Sí? Entonces después todo lo que sea mayo, junio, julio, empieza la producción. Entonces todos esos meses voy a capitalizar los costos dentro del activo intangible. ¿Se entiende? Entonces diríamos el primer mes, gasto por recomendaciones. Todos los otros gastos cuando compré los insumos productivos, etcétera, porque voy en la fase de investigación. Conseguí la plata con el préstamo bancario, tengo el pasivo financiero por 500 millones. Sigo gastando la plata y los intereses del 3,5% que generan esos 500 millones porque no he probado nada. Y después, cuando empieza abril, empiezo ahí. Los 35, 31,5, la publicidad dijimos que nada, y tengo las bacterias. Listo, inventario. ¿Sí? Entonces, pero si alguien le hubiera puesto activos biológicos, suena razonable también, no entremos en esa discusión. Siguiente mes, entonces, todo lo que sea patentarlo, todos los sueldos de los ingenieros, etcétera, van acá. Y un mes, que era marzo, que no había entrado en la fase de desarrollo, lo llevo a gasto. Y además se depreciaron activos para producir este intangible. Entonces, fíjense que la depreciación de ese intangible, de una propiedad planta de equipo, pasa a ser parte del valor del activo intangible. ¿Sí? Y el resto lo pagué en efectivo. Y luego, entonces, cuando empiezo la producción, entonces uno va a tener que, eso podría dar lugar a ya entrar en la de operación y ahí se empieza a desgastar. ¿Sí? Entonces, si sumo todas las partidas que colocamos ahí, el activo debería valer 182 millones, como tiene una vida útil de 20 meses, se deprecia mensualmente 9 millones 100. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguno? Listo. Entonces ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse. Alcanzamos a terminar la materia. Que estén súper bien. Profesor, Ajá. una pregunta con las recorrecciones. ¿A dónde se manda? ¿Formato de recorrección por correo? ¿Por correo? Ah, ya. Ajá. Pero hay un formato en webcurso, el único que está en Word. Ajá. Sí, lo vi. Gracias. Chao. ¿De qué? Chau, chau. ¿Cuándo tenemos tiempo? Profe. Una semana. La subimos ayer como hasta el próximo martes. Chao, profe. Chao. Profe, una pregunta. Chao. Ajá. Alonso. ¿Sabe que como hace 2 semanas le había enviado un mail que ¿Ya? era sobre unas correcciones del libro? No sé si es que lo vio. A ver. O se lo reenvío de nuevo. Sí, No sé. igual, profe, yo también le he mandado correcciones, no sé si las ha visto. Déjenme ver, a ver. Tengo aquí 70 ya. O clase y hay 20 correos más. A ver, Alonso. Ah, ¿verdad? El lunes 27. Eso debe haber quedado al fondo del correo. Ya, pero está, Alonso. Lo voy a revisar pronto. Ah, ya. Profe, ¿Quién más? ¿cómo Gracias. ay, se me olvidó la palabra, pero la plantilla la va como a... ¿Actualizar? Sí, eso. Ahora, porque como ya tenemos las notas del control de ejercicio, más todo lo otro, voy a subir con la tarea, ese tipo de cosas. Así que debería... La próxima actualización va a incluir todos esos puntos. Ya, gracias. ¿Quién más me había enviado algo? A ver si está en alguna Yo, parte del profe. correo. Somos 2 personas. A ver, Fluic. Primero voy a hablar con la Fluic.
Miércoles 22 existe. Corrección capítulo 12. Ahí está. Está al fondo del correo, pero está. Llegaré a él en algún momento. ¿Y quién más? Yo. Antonella, a ver. Ah, el tuyo ni siquiera está marcado, como no leí. Ahora tengo uno más. El 28, ¿sí? Ahí está. Ah, me enviaste 2. Es que me había dicho que se lo reenviara. Ahí están. Están. Algún día voy a llegar, pero están ahí. No se va a acabar el semestre sin que los contabilice. ¿Sí? Gracias, profe. No hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. ¿Profe? Ajá, Gerard. Lo del control de ejercicio ya lo subieron o todavía no? Es que me ¿Las confundí. notas? Sí. No. Todavía no ya he que. procesado esas notas. Ya que como lo O sea, dijo pero recién. ustedes pueden ver en su control de ejercicio cuánto tuvieron en el fondo. Pero, Sí, sí. pero la planilla, más todos los puntos y si les sobraron que se acumulen al 2, eso todavía no lo subo. Ya. Bueno, gracias, profe, que esté No hay bien. de qué, que estés bien. Chau, chau.